Penguin Random House Grupo Editorial Audio presenta Regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador, de Roger Bartra, narrado por Mauricio Pérez Castillo. El nacionalismo es hambre de poder atemperada por el autoengaño. Todo nacionalista es capaz de la más flagrante deshonestidad, pero también, ya que es consciente de servir a algo más grande que él, está inquebrantablemente seguro de tener razón. Nota sobre el nacionalismo, 1945. George Orwell. Prólogo. En México están volviendo a soplar con fuerza los viejos vientos del nacionalismo autoritario. Hace muchos años, en 1987, cuando terminaba de escribir mi libro La jaula de la melancolía, veía que muchos mexicanos se estaban desprendiendo de la identidad nacional que los oprimía, y que era alentada por un autoritarismo político que veía en la cultura nacionalista revolucionaria la fuente de su inmortalidad. 10 años después, los ciudadanos se libraron del régimen autoritario e iniciaron una transición democrática, accidentada y llena de tropiezos que, sin embargo, parecía que los alejaba para siempre de la jaula de la melancolía. Estábamos entrando en la que llamé irónicamente una condición post-mexicana. En realidad, no había motivos para mucho optimismo. Recordaba aquella frase de Federico García Lorca en una entrevista realizada un par de meses antes de ser asesinado por los franquistas. El optimismo es propio de las almas que tienen una sola dimensión. Solo los espíritus lineales podían dejar de ver las trampas que se tendían en el camino de la transición. García Lorca agregó que se refería a las almas que no ven el torrente de lágrimas que nos rodea, producido por cosas que tienen remedio. Numerosos tropiezos en la transición a la democracia hubieran podido evitarse. Tenían remedio. Políticos no supieron cómo eludirlos. Muchos mexicanos lo deploraron, pero se dejaron arrastrar por la melancolía. Debido a ello, una masa de ciudadanos propició una restauración. Votó por el retorno del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y finalmente aceptó llevar al poder al más rancio de los representantes del nacionalismo revolucionario. En 2018, se produjo un extraño regreso a la jaula con el triunfo de un movimiento populista de signo reaccionario. Muchos, en su optimismo unidimensional, creyeron ingenuamente que la izquierda había llegado al poder. En realidad, se apuntalaba a un intento de restauración. En este audiolibro trato de explicar de manera sencilla la compleja situación que vive México bajo la férula de un poder populista. ¿Cómo se pudo llegar a esta situación? ¿Bajo qué clase de régimen estamos viviendo? ¿Qué sentido tiene la política del presidente? ¿Por qué se ha llegado a una situación desastrosa? ¿De qué manera es posible evitar el autoritarismo? Las preguntas brotan a cada paso, y no es fácil encontrar respuestas. Mi punto de partida en estas reflexiones es la idea de que estamos ante un intento de restauración del antiguo régimen autoritario, tal como existía en los años 60 y 70 del siglo pasado. Pero tengo la firme convicción de que se trata de una restauración imposible. No puede ocurrir un verdadero regreso a la jaula. En consecuencia, México vive una coyuntura paradójica, atrapado entre un impulso por retroceder y una situación que lo impide. Ese pasado al que se quiere volver es imaginario, y el escenario político y económico global que rodea a México frena ese intento. La locomotora gubernamental que ha iniciado una temeraria marcha en reversa encontrará que ya no hay vías para el retroceso. Y todo esto ocurre en el trágico contexto de los destrozos brutales que está ocasionando la pandemia a la economía y a la sociedad. La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha sido muy mal enfrentada por el gobierno, con gran imprudencia.
Sample complete. Ready to continue?